Yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar y esclavos del pecado libertar, conducirlos a Jesús, nuestra guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Muy bien, bienvenidos a esta reunión y confiamos que Dios, quien ha logrado esta unión a través de este medio, tome control, nos guía y bendiga enseñándonos cuál es su buena voluntad para con nosotros a través de su palabra, a través de la presencia del Espíritu Santo, y que podamos nosotros aplicar sus ricas enseñanzas en nuestro diario vivir. Así encontraremos siempre la bendición del Señor. Les invito a tener un tiempo de oración. Padre Celestial, le pedimos que usted tome control absoluto de este periodo de tiempo, que su palabra sea la que nos hable, que usted, Señor, a través de su Espíritu Santo, en forma, Señor, audible, use, Señor, mis labios para poder, Señor, recibir el mensaje suyo. Minimice, Señor, mis pensamientos, mis capacidades, porque en realidad sin usted no soy nada. Usted, Señor, háblenos y confiamos en usted. Por los méritos de Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. Muy bien, leamos nuestro pasaje bíblico que se encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, versículo 9. Y hoy tendremos el tema: continúa el llamado macedonio. Continúa el llamado macedonio. Y permítame leer, por favor, Hechos capítulo 16, versículo 9, donde dice: y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Bien,
con esta lectura voy a pasar a hacer una breve ilustración. Era un joven quien había recibido tal vez como herencia un regalo que él proyectaba pues iba a ser algo muy valioso, pues venía de sus abuelos eran gente de dinero y él pues ansioso abrió la caja. ¿Qué encontró en la caja? Unos guantes, unos gruesos guantes. Y él se dijo, pues, ¿para qué me sirve? Yo vivo en un lugar caluroso y mis abuelos me regalan guantes. ¿Qué hago? Tomó la decisión de guardarlos, arrinconarlos, pero pasados ciertos años, él tuvo la invitación de ir a trabajar a una región bastante fría. Entonces se puso a alistarse para ir a ese lugar. Y recuerda los guantes. Esos guantes me van a servir. Coge los guantes, se los lleva los guantes y ya en esa ciudad, él, ya con el frío, él se pone los guantes, pero al meter los dedos a los guantes, hay problemas. No ingresaban los dedos. Él se da cuenta que dentro de cada dedo había billetes de dólares enrollados, los cuales, sacándolos todos, era en realidad una fortuna que él no supo apreciar en su momento y estaban con él todo el tiempo. Así es con nosotros. Nosotros muchas veces no sabemos apreciar lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado, la presencia misma del Espíritu Santo, la cual nos puede conducir, la cual nos puede guiar y en ello recibamos las ricas bendiciones de Dios. Ahora, en el pasaje leído, nos estamos ubicando nosotros dentro del segundo viaje misionero. Pablo sale con todo un equipo, con Silas, con Timoteo, aún con Lucas. Y el pasaje nos enseña estas cosas de mucha importancia. Uno, que nuestros planes no deben estar sobre los planes de Dios. Segunda, la importancia para nosotros que debe ser hacer y conocer la voluntad de Dios. Así es que nosotros debemos siempre asegurarnos que nuestros planes no pueden ser los que prevalezcan, sino los planes de Dios. Y ahí tenemos un error y a veces también tenemos un error como iglesia. Nos reunimos, nos proyectamos, planificamos y después oramos para que Dios lo bendiga. Así no es. Más bien oremos para que Dios ponga los planes, lleve los planes y Él controle los planes. ¿Por qué? Porque los planes de Dios son agradables y perfectos. Vamos con el pasaje. Leamos Hechos 1:6, que dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Ingresamos a la primera parte. La prohibición del Espíritu Santo de predicar en Asia. El equipo evangelístico partió. Salieron ellos con un buen plan, un buen proyecto, lo cual seguramente fue examinado y recibido el visto bueno, salieron ellos a cubrir la zona de Asia con la palabra de Dios. Eso era más que bueno. En realidad, humanamente, fue un buen proyecto, pero no eran los proyectos de Dios, no eran los planes de Dios. Aunque tenían ellos el deseo de predicar en toda esa región, Dios tenía un plan mucho mejor. Aunque no había nada de malo en lo que ellos habían planificado, hablar de Cristo, del Evangelio, a todas las provincias de Asia, a toda la región de Asia,
pero no era el tiempo de Dios. No era el lugar tampoco que Dios tenía fijado allí. Cuando nosotros hablamos de Asia, usualmente pensamos allá en el lejano oeste, lejos, en el oriente, pero no es el oriente que ahora nosotros conocemos, es lo que hoy conocemos como el país de Turquía. Veamos versículo 7, versículo 8. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se les permitió. Y pasando a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. En este texto podemos ver la personalidad del Espíritu Santo. De hecho, no es una fuerza. Es Dios, es la tercera persona de la Trinidad, el cual es una persona, como mencionamos, porque Él habla, Él enseña, Él prohíbe y también Él guía. Pablo no tenía intenciones de ir a Troas, pero se encuentran ellos en Troas por la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo los condujo a Troas. Si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo nos abrirá puertas, como a su vez también nos cerrará puertas. Él hará su obra en nosotros. Acá podemos decir que siempre nosotros debemos pedirle a Dios en mucha oración cuál es la voluntad de Dios para con nuestras vidas. ¿Cuál es la voluntad de Dios para la iglesia? ¿Cuál es la voluntad de Dios para los diferentes ministerios? ¿Cuál es la voluntad de Dios para todo? Es lo mejor. Pero yo me imagino en estos momentos al equipo ya instalado, el equipo ya ha salido, el equipo se encuentra con este problema. El Espíritu Santo ha prohibido. Ellos estarían reflexionando, estarían pensando, ¿qué ha pasado? ¿Qué cosa quiere Dios? ¿Por qué la prohibición? ¿Por qué Dios nos niega cumplir nuestros planes? ¿Acaso son malos planes? ¿Acaso hay una mala intención? Ellos tuvieron, como mencioné, buen propósito de llegar a esas regiones para predicar el Evangelio. Pero Dios se les ha manifestado en forma diferente. Lucas nos narra cómo fue la manifestación de Dios sobre ellos y lo hace a través de una visión. Miren el versículo 9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Aquí es cuando se manifiesta el plan de Dios. Dios revela los propósitos cambiándoles de ruta, direccionándoles Él, trazando el plan, un plan divino sobre ellos. Lo lindo aquí es ver que Dios les tenía en plan a ellos. Dios los tenía en cuenta para sus planes, porque Dios sí quería utilizarlos. Dios quería que ellos sean sus instrumentos. De esto, creo en esto. Primero, que ellos restauraron su confianza en los planes de Dios, en el proyecto de Dios, en haber salido y ser utilizados por Dios. Dos, eso les dio a ellos una mayor seguridad. ¿Qué mayor seguridad que estar en las manos de Dios, direccionados por Él? ¿Qué aprendemos aquí? Que Dios siempre ha llamado a hombres para que los hombres cumplan con su voluntad, cumplan con sus diseños. Desde el primer hombre que Dios creó, sucedió eso. Adán, pero lastimosamente Adán toma una mala decisión. ¿Qué hace Adán?
Él quiere vivir una vida independiente, alejado de Dios. Y eso fue su fin. Ante eso, Dios siempre ha hecho esfuerzos. Siempre ha tratado de buscar al hombre, utilizando medios humanos, llamando a profetas, a sacerdotes, a reyes, a apóstoles, a evangelistas, a pastores, para que ellos nos hablen de Dios, para que ellos nos induzcan a andar en las sendas de Dios. De esa manera Dios busca que el hombre se reconcilie con Él, que el hombre vuelva a la comunión con Él. Y eso se logra anunciando el Evangelio de Dios. Compartir el Evangelio de Jesucristo con tantas personas que están desorientadas, que no encuentran brújula, no encuentran ruta, no tienen un norte para sus vidas. El Evangelio da eso, da guía, Dios guía. Y hoy ese es el deber de la iglesia. Volvamos al texto. Dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Ya están en Troas, en esa ciudad. Dios hace claro cuál es su voluntad. Ellos querían saber cuáles serían los planes de Dios, a dónde Dios quería enviarlos. Ahora Dios los ha traído a Troas. Tal vez ellos están pensando, ¿será Troas el lugar donde Dios quiere que nosotros prediquemos? Pero no nos olvidemos que aquí en el pasaje dice, un varón macedonio estaba en pie rogándole. Segunda parte, el lugar específico de Dios, un varón macedonio. ¿Cómo Pablo sabría que este varón era macedonio? Algunos comentaristas mencionan que era por su forma de vestir, otros dicen por su forma de hablar, pero este mismo varón se lo manifiesta diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y ayúdanos. ¿Ayudarles de qué manera? ¿Cuál es la manera que podían ellos ayudarlos? Ellos tenían una sola forma de poder ayudarles, con el Evangelio de Jesucristo. Esa era la tarea por la cual ellos fueron enviados, por el cual ellos fueron comisionados y bendecidos y direccionados por Dios. Para eso salieron ellos al proyecto del segundo viaje misionero. Ayúdanos. Esta palabrita, esta palabra está en plural. Eso quiere decir que habían muchas personas que necesitaban también de Dios. Ayúdanos. Rogándole. Eso nos lleva a pensar que había súplicas. Nosotros necesitamos también oír el clamor de mucha gente, muchos hogares que se están cada vez destruyendo. Solamente Dios puede ser la medicina para curar cualquier tipo de mal, ya sea en tu vida, ya sea en la vida de tus hijos, ya sea en tu familia, ya sea en tu propio hogar, aún más en la nación. Necesitamos de Dios. Ese llamamiento movió al equipo, mueve al equipo de un continente hacia otro continente. Eso es precioso. Del continente de Asia al continente de Europa. Notemos que ellos salen para alcanzar toda una región para Cristo. Pero Dios quiere darles un continente nuevo para que lleven ellos el mensaje de salvación. Pues ingresar ellos a Grecia era ingresar a otro continente, un continente nuevo. El Evangelio tenía que llegar hasta Europa, hasta otro continente, que llegue al mundo occidental. Y eso es grandioso, eso es valioso, que tiene repercusión también hasta nuestros tiempos.
pasaron mucho tiempo, han pasado muchos siglos, pero a través de esa corriente, hoy por hoy, el Evangelio ha llegado a nuestra América, a nuestro país, a nuestra ciudad, a nuestras vidas, por el proyecto de Dios, por ese llamamiento macedonio. Preguntémonos, por tanto, ¿cuál es la mejor, cuál es la más grande ayuda que podemos hacer a una persona? ¿Cuál es? Y te digo que sí es bueno que nosotros cuando evangelicemos llevemos ayuda física, algunos presentes, alimentos, regalos para los niños, ayuda social, eso es bueno, pero sin el evangelio en realidad será muy poca ayuda lo que podemos dar. Vamos a leer versículo 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciemos el Evangelio. Es muy interesante ver el latir del corazón de ese equipo, el latir del corazón de Pablo. Ellos no dudaron en ningún momento en responder el llamado del varón macedonio. Más aún, aquí Lucas también se incluye, ¿no? Como uno más, él va a decir, enseguida procuramos partir. Era el momento de ponerse pie. Era el momento de continuar. En ese momento, ellos tendrían algo en mente, algo fijo en mente, que los planes de Dios son los planes mejores, que los planes de Dios son siempre planes grandes, planes bendecidos. Hay que ir a un nuevo continente para evangelizar, porque las cosas de Dios siempre van a ser grandes y hermosas. Ingresamos a la tercera parte, el resultado de la obediencia. El resultado de la obediencia. Ellos entendieron, primero, que ya no hay tiempo que perder. No esperaron ya nada. Era hora. Y dice el versículo 11 que ellos zarparon. Aún Dios les proporcionó una embarcación. No se quedaron ellos a hacer un nuevo plan, a hacer un nuevo proyecto, a ver qué cosa iba a suceder, a ver si podían hablar esos idiomas. No, Dios estaba enviando, Dios estaba comisionando. Segundo, ya que estamos seguros que esa es la voluntad de Dios, partamos seguros. Seguro que Dios va a estar con nosotros. Y Dios va a hacer de nosotros los instrumentos. Eso es lo correcto. Dado que en la misma vivencia de Pablo, años más adelante él va a decir su experiencia en el libro de Romanos, en el capítulo 12, versículo 2. Permítanle leer. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Es agradable y perfecta. Y eso lo experimentaron todo ese equipo. En forma muy especial voy a decir el apóstol Pablo. Pues estas personas, los de Macedonia, más adelante, se van a convertir en los colaboradores de la obra de Dios. Aún ellos ofrendando para las iglesias que enviaron al equipo. Esa iglesia, la iglesia de Jerusalén, fue la que apostó ofrendando, orando, enviando, comisionando a este grupo. Ustedes saben por la historia que Jerusalén, que los creyentes en Jerusalén fueron esparcidos, fueron quitados de sus bienes y quedaron en pobreza. Entonces, es hora que ellos, los hijos espirituales, ayuden a la iglesia que los envió. Pero a su vez también, ellos entendieron que tenían que ayudar a su padre espiritual. Su padre espiritual fue el apóstol Pablo, y ellos terminaron siendo
ejemplo en ese caso para muchas iglesias. Muchas iglesias. Aún la Biblia registra que en su pobreza ellos mismos se despojaron, ellos mismos entendieron que así debe ser. Pues reconocieron, uno, que tenían una deuda con Dios. Ya eran salvos, ya eran perdonados, tenían la vida eterna. Segundo, que tenían una deuda con su padre espiritual, con el apóstol Pablo, quien dio su vida, quien llevó la palabra, el mensaje de Dios sobre su vida. Su vida fue bendecida de ese momento para la eternidad. Hoy, también iglesia, déjate guiar por el Espíritu Santo. Déjate conducir, deja que Dios te entregue sus planes. Es lo mejor. Segundo, aprendamos a dar siguiendo este ejemplo. De gracia recibimos, demos también de gracia. Tercero, entendamos que también somos nosotros deudores. Leamos por favor Romanos 15, versículo 25 al 27. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, para servir a los santos. Porque Macedonia y Acaya, la provincia de griega donde se llevaron ellos el evangelio, tuvieron a bien, dice, a hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, la iglesia que envió, la iglesia madre. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos. Ellos ofrendaron, ellos enviaron, ellos cubrieron las necesidades de los que salieron a hacer el evangelio. Por tanto, son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Hermanos, la palabra de Dios es clara, nos enseña, nos es un ejemplo. Esto tiene que proseguir. El evangelio de Dios debe continuar. ¿Qué hemos aprendido? Uno, la importancia de la guía, dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Segundo, que aprendamos a tener sensibilidad para oír el clamor de muchos, como los macedonios, que también están rogando, ven y ayúdanos. Tercero, que cada uno de nosotros también participemos de la obra. Uno, yendo a predicar, o de lo contrario, apoyando con nuestras oraciones, con nuestro apoyo económico para que otros puedan dedicarse a tiempo completo a esa empresa de llevar la palabra de Dios. Oremos. Padre, pedimos que también nosotros que hemos escuchado su mensaje podamos, Señor, aplicarlo a nuestras vidas. Cuán importante, Señor, entendemos que la presencia suya a través del Espíritu Santo hoy para con nosotros. Y así de importante, Señor, es que nosotros también nos sensibilicemos para oír, Señor, el clamor de muchos como el macedonio. Y que nosotros participemos en esta obra, Señor, generando recursos. Teniendo, Señor, bastante tiempo de oración. Y también, Señor, oro por los que han de salir, Señor, como salió Pablo, Silas, Timoteo, Lucas, a hacer la obra suya. Igual también por los que han de salir a predicar su evangelio. Dios bendiga y bendiga al pueblo que se sensibiliza para esta gran misión. En el nombre de Jesús. Amén. En realidad, somos bendecidos por el Señor y bendigamos a otros también. Nos estamos viendo en la próxima reunión. Bendiciones. The only thing I want in life is to be known for love in Christ, to build His
nor stature in my brother's eye. I pray it's said about my life that I lived more